Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Ángel José Ortiz Loyo, soy catedrático del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan y en este video vamos a ver sobre la asignatura de Fundamentos de Base de Datos, en especial la unidad 3 que habla del modelo relacional. Los temas que maneja aquí nuestro temario habla de una introducción al modelo, una conversión del modelo entidad-relación al modelo relacional, que esto ya lo vimos inicialmente en la unidad 2, es como un complemento de la unidad 2, y de ahí los esquemas de las bases de datos y las restricciones. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con la parte de las restricciones, ya que el cambio de o la conversión del modelo entidad-relación al modelo relacional no es nada del otro mundo, solamente se trata de cómo se está modelando nuestra base de datos y cómo le vamos a aplicar las relaciones, si va a ser de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, que se habla de la famosa cardinalidad. Pero ese es un punto que vamos a marcarlo o vamos a revisarlo un poquito más adelante. A mí ahorita me interesa el punto de las restricciones para que vean cómo se maneja la información dentro de una base de datos. Bueno, entonces vamos a poner manos a la obra en este punto. Para empezar, voy a crear mi conexión a mi servidor que tengo aquí. Tengo mi servidor de MariaDB. Voy a verificar cuáles bases de datos tengo. Observemos que tengo principalmente los esquemas de información y de performance que maneja el mismo MariaDB. Tengo mi tabla de MySQL que sigue manejando el motor de MySQL. Test y una base de datos creada de PHPMyAdmin. Tengo instalado por ahí el PHPMyAdmin. Por el momento, más adelantito lo voy a mostrar. Ahorita lo que quiero hacer es crear mi base de datos, pero para esto necesito verificar sobre qué problemática voy a hablar. En un ejercicio pasado, yo le solicité lo siguiente: crear una base de datos para una aerolínea en la que se contemplen las siguientes entidades. Primero, aviones, pilotos, vuelos y pasajeros. Esas son las entidades que se necesitan. Sí, aquí nos habla que las entidades deben de ser relacionadas de acuerdo a las siguientes o los siguientes requerimientos y se deben de agregar los campos de referencia que consideren adecuados. Bueno, entonces aquí vamos a observar primero que aviones va a tener ciertos campos como ID de avión, matrícula, modelo y plazas, donde las plazas corresponden al número de asientos, básicamente, ¿no? Los pilotos, su ID de piloto, nombre, horas de vuelo y licencia. Los vuelos, ID de vuelo, origen, destino, fecha y hora. Pasajeros, ID de pasajero, nombre y tipo. Los requerimientos para las relaciones habla de que los pasajeros pueden tomar vuelos redondos o de solo ida. Los vuelos tendrán asignados a los pilotos con mayor horas de vuelo hacia las rutas definidas y los pilotos pueden ser asignados a, a varios aviones. Bueno, vamos a comenzar primero con la creación de nuestras entidades. Vamos a trabajar con dos para que veamos esto de los ejemplos de las reglas de integridad y veamos cómo se aplican. Primero, los aviones. Vamos a crearlo. Entonces voy a crear mi base de datos con database. Voy a poner un prefijo db. Le voy a llamar aerolínea. Listo. La voy a poner en uso. db aerolínea. Ya está en uso. Y vamos a poner a crear nuestra primera base, nuestra primera tabla. Entonces dice que la primera tabla se va a llamar aviones. Este punto de qué tabla se va a crear primero, debemos de considerar que va a haber entidades fuertes y entidades débiles. Las entidades fuertes son aquellas que pueden crearse sin necesidad de que exista una antes que ella. Y una entidad débil es aquella que se crea pero que depende de otra entidad. Entonces, aviones es una entidad fuerte, es la entidad padre, básicamente, ¿no? La aerolínea existe porque tiene aviones disponibles para poder hacer los vuelos. Entonces, si hay aviones, podemos tener pilotos. Si hay pilotos, puedo tener vuelos, ¿no? Y si hay vuelos, puedo tener pasajeros.
Entonces, esa es la secuencia. Yo lo puse en este orden: aviones, pilotos, vuelos y pasajeros. En ese orden va a irse creando. Entonces, vamos a comenzar con aviones. Y decimos que vamos a tener un ID avión, que va a ser el que se va a identificar. Va a ser de tipo entero, autoincremental. Este es un punto importante porque los autoincrementales van a ser los campos que me van a poder relacionar una entidad con otra. Entonces, los autoincrement son los que permiten hacer la relación entre una entidad fuerte y una entidad débil. ¿Ok? Y aparte me permite identificar un campo que va a ser primario, que no se debe repetir, ¿sí?, dentro de la entidad o de la tabla, para que pueda pues tener esa regla de integridad, ¿no? Entonces aquí viene el ID campo. Hay que ponerle que no acepte nulos, not null, y listo. Ese es el campo ID avión. De ID avión vamos a manejar lo que es su matrícula. Su matrícula puede ser un tipo entero o puede ser un varchar. Vamos a ponerle un varchar de 10 caracteres. No va a aceptar nulos tampoco. De ahí de ese va a haber un modelo. Va a ser un varchar. El modelo de 10 caracteres también. No acepta nulos. Y por último, debe de tener cuántos asientos, las plazas, de tipo entero, not null. Listo. Entonces, esos son los 4 campos, los 4 atributos que necesito. Y ahora le voy a poner la primera regla de entidad. La primera regla de entidad va a ser, vamos a identificarla de la siguiente manera. Para la regla de integridad de entidad se van a manejar dos instrucciones: el primary key y el unique o el unique. Entonces vamos a poner primero, ¿cuál es el primario? El primario es el autoincremental. Entonces le vamos a poner el primary key o primary key. Va a ser el ID avión. Voy a dar una coma y un enter, y ahora voy a poner un unique. Unique va a ser un campo que va a ser único, ¿sí?, que no va a ser primario, pero va a ser único, que no debe de repetirse. Por ejemplo, en este caso, la matrícula del avión podría ser, o es más bien, un campo que no puede repetirse. No pueden tener dos aviones la misma matrícula. Así que de tipo unique le voy a poner el valor de matrícula. Entonces con esto ya le estoy especificando al servidor de MariaDB que me cree esta entidad. Entonces yo la creo y ya le voy a dar ahora que me describa cómo creó la tabla llamada aviones. Y quedó de la siguiente manera. Primero, el avión va a tener un ID, que va a ser un autoincremental de tipo entero, no va a aceptar nulos, pero también voy a tener matrícula, que va a ser un único, ¿sí?, un valor único. Los valores unicate pueden ser de cualquier tipo: varchar, int, float, double, pueden ser cualquier tipo. Simplemente que especifica que van a ser campos que no van a poder crearse dos veces o con el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, si tú fueras a agregar al avión X y con la matrícula ABC, y quieres agregar el avión Y y le pones matrícula ABC, te va a marcar un error porque no pueden ser repetidas las matrículas, ¿sí? Entonces va a ser único. Perfecto, entonces hasta ahí tenemos nuestra tabla de aviones y ya comenzamos a ver las dos partes que son la de primary key y la unique, y ya expliqué para qué funciona. Ahora vamos a hacer la relación entre la entidad aviones con la entidad pilotos. De acuerdo a nuestra problemática, nos habla de que pilotos va a relacionarse con los aviones, ¿no? Entonces tiene ID piloto, nombre, horas de vuelo y licencia. Las horas de vuelo corresponden a cuánto tiempo tiene un piloto trabajando manejando un avión,
y entre las horas de vuelo que determinen o que tenga es los viajes que le puedan dar a un piloto. Bueno, ese es el dato que yo tengo, entonces vamos a ponerlo de esa manera. Las horas de vuelo mínimas deberían de ser 500 horas de vuelo, ¿no? Entonces vamos a manejar ahí esos datos de 500 horas para poder manejar también reglas de dominio que tengo por acá. Las reglas de integridad referencial va a ser con un 40K y la regla de integridad de dominio se va a manejar con check y con default. ¿Okay? Bueno, eso es lo que estamos manejando en este momento. Entonces vamos a poner ahora nuestras reglas de integridad referencial. Voy a crear ahora la tabla. La tabla va a ser pilotos. ¿Sí? Pilotos. Va a tener su I de piloto. Esa va a ser también tipo entero. Auto increment. No va a aceptar nulos. El siguiente va a ser su nombre. El nombre de piloto. Si lo pidió, a ver, veamos. Nombre de piloto y horas de vuelo, ¿sí? Nombre de piloto va a ser un varchar. Vamos a ponerle unos 45 caracteres. No va a aceptar nulos. Horas de vuelo. Horas de vuelo. Va a ser tipo entero, por supuesto. No va a aceptar nulos. Ahorita nomás voy a enfocarme de esta manera. No lo voy a ver hasta el final del de dominio. Primero lo voy a poner así, horas de vuelo. Y luego sigue por último, la licencia. Licencia. Ok, la licencia va a ser un entero. Muy bien, y como lo voy a relacionar con la tabla de aviones, tengo que ponerle cuál es el avión que se le va a asignar. Y va a ser de tipo entero, not null. ¿Por qué de tipo entero? Porque el campo primario de aviones es un auto incremental, por lo tanto es un tipo entero. Y nuestro campo que voy a manejar adentro de la tabla hijo va a tener también el campo avión de tipo entero. Entonces vamos a poner el primary key o primary key para esta tabla pilotos va a ser el I de piloto. ¿Sí? I de piloto. Y entonces ahora voy a hacer la regla de integridad. En este caso también una de unique, que sería la licencia. La licencia también va a ser única. Licencia. Perfecto. Entonces ya tengo las dos instrucciones de integridad de entidad, que es primary key y unique. Ahora me voy a ir con la de referencial, que es el foreign key. Lo estoy poniendo mayúscula para que se pueda ver. Foreign key o foreign key. Y el campo que definí aquí se llama avión. Este va a estar referenciado. A ver, referenciado hacia la tabla aviones. Y que vamos a poner entre paréntesis el campo primario de aviones, que es I de avión. Muy bien, entonces esa es la indicación. Se va a relacionar esta tabla con la de aviones. Pero le vamos a agregar algo que se llama onDelete cascade o cascade. Le estoy especificando que le voy a aplicar que de forma en cascada se apliquen eliminaciones o también update cascade. ¿Esto qué significa? Significa que nuestra tabla hijo va a poder actualizarse o eliminarse en forma de cascada cuando el padre sufra alguna de estas dos actividades. Si al padre le eliminan un registro y el hijo tiene un dato relacionado con ese registro, este también eliminará los registros que pertenezcan al padre. Si actualizamos los datos del padre,
también se actualizarán los datos del hijo. Ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Entonces hasta aquí está listo. Cierro paréntesis, punto y coma. Algo importante que en la tabla de arriba no lo puse, pero es necesario ponerle engine o la máquina que se va a manejar inopdb. Es importante que le pongamos inopdb a las tablas que comiencen a manejar las reglas de integridad referencial. La de la padre puede no o puede llevarla o no, pero las que son hijos y se van a relacionar es necesario que las tengan para que no tengamos ningún problema. Entonces vamos ahora a describir la tabla pilotos. Vamos a verlo, ahí está. Checamos nuestro ID piloto, es un auto incremental. Nuestra licencia es una Unicate y avión es nuestro campo mult, que es el de relación, con el que ya se va a relacionar nuestras entidades. Perfecto, entonces ya aplicamos estas tres instrucciones, las dos para entidad y la otra para la referencial. Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajan. Vamos a insertar datos, insert into a la tabla aviones. Vamos a ponerle los primeros valores. Por ejemplo, en el caso del ID avión le voy a poner un 0. Recuerden que el 0 indica que automáticamente lo va a ir ingresando. La matrícula del avión, le voy a poner la matrícula va a ser esta que está aquí. El modelo, vamos a ponerle y las plazas, 250. Y me ha agregado un registro a nuestra tabla. Vamos a verificar el contenido, cómo quedó. Aviones. Observen que nos dice que avión se agregó el primer registro, le puso el valor 1 porque no había registros alguno, la matrícula 4331, el modelo QWT 2020 y 250 plazas. Entonces, si queremos agregar ahora a un piloto, debemos de relacionarlo con un avión y el único avión que tenemos disponible hasta ahorita es el avión 1. Entonces vamos a ponerle un insert into a la tabla pilotos, ¿sí? Con los valores. Primero, este es el ID, el ID, de ahí seguiría el nombre del piloto, que en este caso le vamos a poner Thomas River, ¿sí? Horas de vuelo, vamos a ponerle que va a tener 5600. Y la licencia es numérica. Y por último el avión. Entonces le voy a poner el número 1 porque es el único que tengo. Le doy Enter y acabo de agregar el registro. Entonces ahora le doy muéstrame el dato de la tabla pilotos. Observen ustedes que ya tenemos los datos del piloto, Thomas River, horas de vuelo, su licencia. Y me dice que el avión al que está asignado es el avión número 1. ¿Sí? Porque es el único que está disponible. Bueno, entonces, ¿cómo funciona eso de las referencias, ¿no? Entonces, si nosotros, en este caso de avión, que está aquí arriba, cambiáramos el ID, vamos a suponer que se actualiza y dicen, oye, es que no es el avión, no es el ID 1, es el ID 10. Entonces le vamos a decir, bueno, pues actualizamos, update sobre la tabla aviones. Vamos a modificar el campo llamado ID aviones, bueno, los datos del ID avión, le vamos a asignar el valor de 10. Pero por si hubiera muchos registros, le vamos a decir siempre y cuando el ID avión sea igual a 1, porque es el que quiero modificar, ¿no?
supongamos que hubieran muchos registros, entonces nada más quiero modificar uno, el que tiene el valor 1. Le doy un enter. Avión, perdón, puse aviones, es avión, aquí es avión. Muy bien, entonces ya me hizo el cambio, ahora yo puedo darle muéstrame otra vez en los datos de aviones. Entonces observen que me dice que avión ya no tiene el ID 1, ahora tiene el ID 10. Entonces, ¿qué le sucedió a pilotos? Vamos a verlo. Le doy pilotos. Y entonces pilotos automáticamente le cambió el dato. Como al padre le modificamos el ID, ¿sí?, a 10, el hijo automáticamente lo reemplazó porque se le puso la regla de integridad referencial en on update cascada o cascade, ¿no? Entonces, al hacer eso, realizó el cambio en cascada. Todos los datos que se tengan que relacionar con aviones se modifican. En este caso es el ID principalmente. Bueno, ahora, si nosotros tuviéramos otros registros, vamos a agregar otro registro a los aviones. Si estamos en el número 10 y ahora que le ponga yo un insert into, si está en 10 va a continuar con esa numeración. Insert into la tabla aviones, valúes, otra vez, ok. Su valor autoincremental, su matrícula. Vamos a suponer que pongo la misma matrícula 4331, el modelo ABC y las plazas 150. ¿Qué me va a decir aquí? Me dice que no puedo realizar esta inserción porque la matrícula está duplicada, ya que 4331 ya existe y no puede ser la misma. Entonces, eso es gracias al Unikey. Gracias a Unikey es que se logró esa parte, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a evitar que se dupliquen los datos. Este es el 4343. 4334. Lo agregamos. Listo. Ahora sí, vemos el contenido de la tabla aviones y observemos que aparece el registro número 12. ¿Por qué apareció el 12? Porque al momento de que nosotros quisimos hacer una inserción y falló la inserción, ya esa instrucción prácticamente la envió y quedó anulada la número 11. Entonces ahorita que agregamos uno que sí funcionó, se agrega a partir del número 12. Eso es muy importante que lo vayan checando porque esto ayuda a que los campos no puedan ser alterados tan fácilmente, ¿no? Datos que se eliminen o datos que se vayan depurando. Bueno, ahora vamos a insertar un dato para la tabla pilotos y vamos a manejar el nuevo avión que sería el avión número 12. Vamos a poner a John Deere, el nombre del piloto, sus horas de vuelo van a ser 4350 y su licencia, y por último su avión sería el número 12. Se agregó, perfecto. Ahora le decimos que nos muestre el contenido de pilotos y ahí está John Deere y su avión el número 12. Ok, bueno, ¿qué pasará si yo eliminara al avión número 10? Le digo, ¿sabes qué? Elimina, bueno, no necesito el asterisco nada más, elimina de la tabla aviones, todos los registros de la tabla aviones, pero que coincidan con que el ID de avión sea igual a 10. Es decir, todos los que tengan con el valor de 10.
en el IDE. Le doy eliminar, le doy que consulte a aviones. Entonces en aviones únicamente va a quedar aquí ves un aviones es con A mayúscula. Ok, ahí está, 12, el número 12. El número 10 quedó fuera. Pero, ¿qué sucedió entonces con pilotos? Bueno, pues entonces aquí van a observar que entra en función el delete on delete cascade. Entonces al hacer esto, también eliminó el registro de pilotos. De todos los pilotos que tuvieran que ver con el avión número 10, fueron eliminados. Entonces esa es la manera en cómo se aplican estas reglas de integridad referencial utilizando onDelete y onUpdate. ¿Sí? Bueno, entonces espero que haya quedado claro. No está tan complejo, pero sí hay que tener cuidado con ellos. Por ejemplo, en un sistema en donde, por ejemplo, en contabilidad, y ustedes relacionan las tablas, y alguien va y elimina la tabla principal, elimina un registro, la tabla principal, va a afectar a los hijos. Hay que tener cuidado si esa tabla puede aplicarse la relación o la integridad referencial tan estricta como esta del onDelete o el update, ¿no? Puede llevar una de las dos también. Podríamos haber dejado nada más el update o el onDelete, o puede llevar las dos. Ahí ustedes lo verán dependiendo de la problemática que tengan, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo funciona lo del dominio. La regla de integridad de dominio básicamente está pensada en el contenido de los datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ustedes están viendo que yo le puse a vuelo 5600, 4350, pero debe de haber una cantidad mínima de vuelos. Por ejemplo, que alguien diga, no, pues yo nada más tengo 5 horas de vuelo y ya me pueden asignar como piloto. Entonces yo digo, bueno, no, debe de haber una cantidad mínima, deben de haber por lo menos 500 horas de vuelo para que pueda ser parte de la planilla de pilotos, ¿no? Entonces, si es así, vamos a despejar esto, vamos a mostrar cómo está compuesta. Describe pilotos. Entonces, la de hora de vuelos, aquí dice que va a ser de tipo entero, pero le voy a hacer un cambio, le voy a decir un alter table a la de pilotos. Vamos a hacer un cambio, change, a la tabla, la entidad, perdón, el campo horas vuelo. Sí. A esta la voy a cambiar por horas vuelo de nuevo, pero de tipo entero le voy a poner la instrucción check, y entre paréntesis le voy a decir cuál es el valor que debe tener. Entonces voy a decir horas de vuelo. Bueno, para que esto me quede un poquito más, lo voy a poner aquí abajo, horas vuelo por horas vuelo tipo entero. Y lo voy a poner aquí abajo para que lo puedan ver bien. Check. Y voy a poner que horas vuelo sea mayor de 500 horas. ¿Sí? Y que aparte not null tendría que ser antes. Bueno, aquí lo voy a poner de esta manera y ya me lo realizó. Entonces, como no puse el not null, van a observar que cuando le dé de escribe, me va a decir aquí horas de vuelo no nulos, sí, me va a aceptar nulos. Entonces, si queremos que no tenga ese asunto de nulos, que no los acepte, entonces tendremos que hacer nuevamente el cambio, pero aquí antes del check le pondría not null, y luego check, ¿sí? Y ya con eso
ya va a aparecer nulos, no. Y no se ve el gran cambio en la tabla, ¿no? Dices, bueno, pues se ve igual. Pero ahora vamos a hacer la prueba de insertar un dato. Insert into a la tabla pilotos. Con los siguientes valores. Primero, el nombre de Jonathan Thompson. Y que sus horas de vuelo van a ser 420. Su licencia y el avión, el número, ¿cuál tenemos disponible? Creo que el 12, ¿verdad? El 12. Le doy enter y ¿qué me dice? Me va a mandar un mensaje, un constraint, que es una integridad, ¿no? Donde me dice que las horas de vuelo de piloto falló, no se pueden agregar, no se puede agregar este registro. Y eso se debe a que yo le dije que me pusiera una cantidad de horas. Entonces yo le voy a poner show create table pilotos para que veamos los cambios. Entonces aquí me dice, aquí sí lo puedo ver, me dice, mira, horas de vuelo lo tienes establecido como tipo entero, no va a aceptar nulos, pero que las horas de vuelo deben de ser mayores de 500 horas. Entonces, gracias a este check, no nos permite agregar el registro a la base de datos. Entonces, voy a hacerlo de nuevo. En lugar de 420, le voy a poner 501 horas. Y ahora sí lo acepto. Porque 501, pues por supuesto es mayor que 500, ¿no? Entonces, ahora sí le voy a decir, muéstrame el contenido de la tabla pilotos. Y ahí está, ya lo puedo agregar. Si observan, gracias al check, marcó un error, no se insertó, pero tampoco se alteró el orden. Ya no apareció el 4, sino quedó en el número 3, porque el check lo detuvo antes de que se hiciera o se intentara hacer una inserción, se detuvo y se truncó la ejecución gracias a ese constraint, ¿no? O a esa regla de integridad de dominio. Muy bien, bueno, esa es la manera en cómo se maneja el check. Ahora, ¿cómo se maneja la instrucción default dentro de los de dominio? Bueno, esto, por ejemplo, en el caso de los nombres, va a darse el caso en que tengamos un sistema ya con sus interfaces gráficas y cuando estemos seleccionando los diferentes pilotos y demás, a lo mejor no vamos a tener en ese momento el dato del piloto o no vamos a poder tener a lo mejor un nombre en específico o el piloto X no vino. Entonces se puede poner por default algún piloto emergente o algún piloto asistente, ¿no? Entonces podríamos ponerle por ahí este dato. Entonces vamos a verificarlo aquí. Yo van a checar ustedes en esta parte que dice nombre varchar 45 not null. Este lo vamos a alterar. Le vamos a decir alter table pilotos. Voy a poner el campo nombre. Le voy a poner nombre nuevamente de tipo varchar. También de 45 caracteres. Pero aquí voy a manejar default. Default, así. Y voy a poner entre paréntesis o entre apóstrofos, perdón, el dato que quiero que tenga, por si vamos a manejar un valor por default. Vamos a ponerle asistente de vuelo. ¿Sí? Aquí lo voy a dejar, le doy un enter. A ver, permítanme, nombre, ¿está bien el campo? Sí, varchar default. Me faltó aquí ponerle change, que vamos a hacer un cambio. Perfecto, ya lo ha cambiado. Se me pasó ponerle la instrucción change.
al alter. Muy bien, entonces ya en este momento, si vuelvo a darle que me muestre la estructura de pilotos, van a observar que le dije que le ponga un default asistente de vuelo, ¿sí? Entonces, si yo le digo, bueno, vamos a insertar un dato a pilotos con los siguientes valores, 0, y aquí le voy a poner default, y luego le voy a poner las horas de vuelo, pues 501, igual. La matrícula y el avión que le voy a asignar. Default puse, burrillo, default, ahí está. Entonces en este momento me está dando que no puede hacer esto porque el 11 no existe, ¿sí? Entonces es el número 12, ya lo agregó. Entonces yo lo que hice fue agregar default, la palabra default, y el sistema lo que va a hacer es asignar lo que está aquí, asistente de vuelo, ¿sí? Yo puse default, esa es la instrucción que salió correcta. La primera línea no marcó error porque el número 11 no existe, por eso me dijo aquí que hay no puedes manejar actualizaciones o eliminaciones de algo que no existe, ¿no? El 11 no existe. Luego le asigné el 12 y ahí sí funcionó, pero le puse default, y al poner default lo que hace es graba en la tabla el valor que le hayamos asignado. Le habíamos asignado que como default ponga asistente de vuelo. Esto es para que no quede vacío, ¿no? Así es la manera en cómo se puede manejar la regla de integridad de dominio utilizando la instrucción default para que podamos manejarlo de esta forma. Bueno, entonces con esta instrucciones damos por concluido de cómo se maneja estas reglas de integridad y de dominio y también las reglas referenciales. Y vaya, no está compleja, solamente hay que tener bien definido nuestro diseño para que podamos verlo más claramente, ¿no? Entonces ahora, si queremos darle una visión, una forma visual a esta base de datos, podemos manejar voy a manejar localhost php myadmin para que veamos lo que tengo aquí. En este caso, el php myadmin que manejo de esta manera, voy a poner aquí, y aquí tengo la tabla aerolínea, la voy a ejecutar. Entonces aquí arriba va a haber una que dice diseñador, y aquí se muestran las tablas. Aquí se muestran las tablas. Aquí tengo ya la de aviones y la de piloto. Entonces aquí en este momento se hace la relación entre ellos. Observan, de acuerdo al ID de avión, se relaciona con avión, ¿sí? Y ahí están la relación de forma visual de cómo se ven las entidades, y aquí nosotros lo hicimos en línea de comando. Entonces esa es la otra manera de verlo, se ve en diseñador dentro de PHP MyAdmin para que vieran cómo se creaba. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar esta parte del video, espero que les funcione, les sirva y haya quedado claro. Ya para poder concluirlo, definimos, ¿no? Las reglas de integridad que se manejan en las bases de datos son las de integridad de entidad, las de integridad referencial y las de dominio. Y cada una de ellas tiene sus propias instrucciones. Entonces, la regla de integridad de entidad maneja el primary key y el unique, que son las que permiten basarse a aplicar restricciones a nuestros campos en una entidad. Y las reglas de integridad referencial se ocupa la instrucción foreign key, que son las instrucciones que relacionan, ¿sí?, a las tablas
y que también se aplican las referencias y las actualizaciones y eliminaciones en cascada. Aquí es donde se agrega el onDelete cascade y el onUpdate cascade, ¿sí? Y por último, la regla de integridad de dominio, que se maneja el check y que se maneja el default. Les puse el ejemplo que el check es para, por ejemplo, especificar valores menores, mayores o iguales o diferentes de, ¿no? Y el default pues es asignar un valor específico cuando no se tenga algún dato en concreto, y se puede poner nada más la palabra default en el campo y le asignará el valor que queremos, que le hayamos asignado. Así que con esto doy por concluido. Espero tengan una práctica de las siguientes que vamos a hacer perfectamente. Y quedo a sus órdenes. Hay cualquier comentario o duda, estoy en su disposición en la plataforma. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Hasta luego.